Si yo le tuviera que poner título a esto que nos va a contar el profe Luis Rosales, diría: el general Invierno ataca de nuevo. Así es un general que se utilizó mucho en las regiones que están en guerra ahora en el planeta. Siempre se dice que las dos grandes invasiones de los últimos tiempos que recibió Rusia fueron repelidas por la voluntad, el sacrificio del pueblo ruso, pero además por el general Invierno. Napoleón Bonaparte. Dejarlos venir y que se congelen. Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler. Franceses y alemanes murieron congelados en los campos de batalla rusos cuando se desataba el crudo invierno de toda esa región, ¿no? Crudo invierno. Sí, cuando hoy hablamos de invierno, hablamos de invierno. Alguna vez en la Universidad de Moscú, una profesora de Derecho Constitucional, le preguntamos por qué Rusia siempre tenía gobiernos filoautoritarios, autoritarios. Y la profesora en ruso, traducido al español, nos dijo, éramos argentinos lo que preguntábamos, ¿usted pasó algún invierno acá? Estábamos en noviembre. Y decíamos, ahora, no, esto es... La señora estaba de manga corta. Nosotros estábamos con sobretodos, bufandas, gorros rusos, etc. Bueno, pase un invierno. Y ahí se va a dar cuenta que una mamá ucraniana, una mamá rusa, sabe que si pasa 4 horas en el más crudo invierno sin calefacción, sus hijos se mueren. Y ahí no hay mucho tiempo para discutir, votar, ver. En ese momento hace falta un gobierno central que provea de calefacción. Punto. Es impresionante. El 70% de Kiev... Ucrania, estamos hablando. En Ucrania está sin electricidad un día después del devastador bombardeo ruso. Ayer los rusos bombardearon masivamente, si lo vemos en un mapa... Eso vos sabés que a mí me ilustra un montón y a la gente también, ¿eh? Ahí está, mirá. Mirá. Qué bueno. Este es el mapa típico, ya lo sabemos, Crimea, el Donbass, todo este territorio que había ocupado Rusia, que ahora está siendo recuperado por Ucrania. Bueno, frente a este aparente retroceso de los rusos en el campo de batalla, el Kremlin ideó otra estrategia. Tiene superioridad militar en misiles y drones, muy potente ese arsenal, y ha inundado el cielo ucraniano de misiles y drones ya en varias oportunidades. ¿Contra qué? Contra objetivos vinculados a la infraestructura estratégica, eléctrica, energética de Ucrania. Centrales térmicas, en algunos casos represas, en algunos casos centros de distribución energética. Bombardean eso, dejan sin electricidad. Sin electricidad es muchas veces sin gas también, y allí sin calefacción, sin nada. En medio del invierno, Kiev, una ciudad de 3, 4 millones de habitantes, 70% de la población... Lo básico para sobrevivir ahí es comer y no tener frío. Exactamente. Bueno, frío van a tener. Vos decís, el Graf dice, Ucrania se prepara para pasar un invierno sin energía. ¿Cómo podrían hacer? ¿Tienen alguna alternativa? Son pueblos muy sufridos. Y hay mucha expresión de los ucranianos diciendo, si creen que con esto nos van a derrotar, todo lo contrario. Nos vamos a cohesionar más. Se las ingenian, hay leña, hacen fuegos, colaboran entre ellos. Ahora, hay que pasar 20, 30 grados bajo cero. Es insoportable, absolutamente. Aquí se estaría desnudando, Marce, la estrategia de Putin. Porque hoy un discurso, Vladimir Putin, diciendo hay una forma que esto termine, que este sufrimiento termine. Pídanle, ucranianos, a su gobierno que acepte las exigencias establecidas por Rusia y la guerra se acaba. Claro. ¿Listo? Pero eso no va a ocurrir. Eso está desnudando la estrategia, es a través del sufrimiento de los ucranianos lograr la presión al gobierno ucraniano y a la OTAN para que dejen de resistir. Y hoy damos por hecho que esa información llega a la población, redes sociales, hay algún control de la información por parte Ucrania? De Zelensky. No, eso llega. Se sabe y ahora hay otro... Quédense con nosotros y van a pasar un invierno bárbaro. Claro, hay otro problema. El arsenal de misiles de precisión ruso se está acabando. Entonces están apelando ahora a misiles de la época soviética. Misiles más viejos, más antiguos que quedan, tienen montones. Ahora, esos misiles de la época soviética no son tan precisos. Entonces, buscando una central
una central térmica o un centro de distribución de energía pueden impactar en edificios, población civil. Eso aclara Rusia, nuestros objetivos no son la población civil. Y todos estos de por acá, mamita querida, bueno, el otro día le cayeron 2 de precisión en Polonia. A Polonia. Bueno, y en Moldavia, un país complejo porque tiene una república separatista rusa. Si de los de precisión se te fueron 2 a Polonia... Bueno, Moldavia estuvo casi 2 días sin luz, el país entero. En Moldavia es el mismo frío que en Ucrania. El frío no... Bueno, hasta acá llegamos. No ve fronteras. No ve fronteras. Así que en eso está la guerra. Jugándose yo te diría, en un plano complejo, porque es el plano ya de sufrimiento masivo de poblaciones. No es el campo de batalla, no son los soldados, los tanques de guerra, que son una tragedia en sí misma que haya muertos allí, pero es más entendible, más justificable, están en guerra. Esto ya es el sufrimiento de mucha gente. En masa, el sufrimiento de todos. Tanto es así que hasta el propio Papa Francisco, que ha sido muy medido en esto, hoy lo calificó, lo comparó esto con el Holodomor, si lo estamos produciendo bien, que es una etapa trágica de la historia de Ucrania cuando Joseph Stalin, el dictador soviético, mano de hierro, Stalin significaba hierro en ruso, o significa hierro en ruso, para castigar también a los ucranianos, los mató de hambre. Está ya registrado, se calcula que casi 4 millones de ucranianos murieron de hambre. En la paradoja, las principales llanuras y proveedores de alimentos prácticamente de Europa, y ni qué hablar de la Unión Soviética. Yo tuve relatos de parientes políticos ucranianos de haber sobrevivido, esto que decís vos, de la supervivencia, haber sobrevivido comiendo solamente papas, porque era lo que producía ese pueblo, años enteros, casi 2 años comiendo solamente papas. Durante 10 años fueron estas políticas de Stalin para someter la voluntad de los ucranianos. Ahora, qué locura que en este momento de la historia del mundo estemos otra vez en retrospectiva mirando las mismas estrategias de crueldad en una guerra. Increíble, increíble. Pero bueno, abrís la caja... Parece que volvimos a relatos bíblicos, ¿no? Venís de una pandemia, te metés en una guerra donde el tema termina siendo el hambre y el frío. Empezás una guerra, abrís la caja de Pandora y salen todos los demonios. Es así.